Vimos también que Jesús ha manifestado la gloria de Dios cuando estuvo en la tierra, a través de su vida de amor, de cuidado, de atención. Vimos la luz de Dios a través de la vida de Jesús. Después, vimos que la iglesia de Dios ha hecho el trabajo social luego después de la organización. Conocíamos también la primera organización social de la iglesia. ¿Cuándo fue? La elección de los diáconos. Se necesitaba tener ahora separadas las personas para hacer en el trabajo. Y los diáconos fueron elegidos para hacer este lindo trabajo. ¿Y cuál fue el resultado de este trabajo? Aquellos que habían de ser salvos, crecimiento. La obra de Dios creció grandemente. Después entramos en la parte técnica y entendemos que existen 3 setores. ¿Cuáles son eles? El primero, ¿cuál es? Gubernamental. El segundo, empresas. Y tercero, asistencia social. Donde estamos como departamento social y donde estamos también como iglesia. Estamos dentro del tercer sector. Y percebemos que hay un mundo de cosas que se puede hacer en esta área, ¿no? Mucho se puede hacer y mucha ayuda se puede conseguir también. Ahora, nosotros vamos a hablar acerca de 2 cosas que se parecen muy iguales, pero que son muy diferentes. Asistencia social y asistencialismo. Parece ser igual, pero vamos perceber que no. E vamos aqui tentar entender qual tipo de trabalho temos nós que fazer. Qual será o trabalho melhor a ser hecho por nós. Vamos dar uma definição de verdadeira religião. ¿Qué es la verdadera religión? Cristo nos ha dicho que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Esta es la clase de religión para enseñar a los hijos y es lo genuino. Esta, portanto, la definición. Y continúa, es el mismo texto, Ministerio de Bondad, 39:1. ¿Algo pasó? Yo creo que ahí hubo algo. No. No, aquí está, habla de señal. Ya, ok, gracias. Enseñadles que ellos no concentren sus pensamientos en sí mismos, sino que por doquier hay seres humanos necesitados y dolientes, que hay un campo para la obra misionera. Este es el trabajo que nosotros como padres, como educadores debemos hacer, enseñar a nuestros hijos que el trabajo, los pensamientos no se pueden estar solamente en sí mismos. Hay que mirar la situación de los otros. Mire, aquí dice, el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el lugar, en la iglesia y en el mundo. Esta es la religión que el mundo necesita ver, necesita reconocer en cada uno de nosotros. Ahora, ya vimos qué es la verdadera religión, ahora vamos a ver qué es, cómo debemos trabajar. En el poder de la persuasión, la oración y el amor. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios
esta obra não será nem pode ser infructuosa. Ve la maneira de trabalhar: aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Yo quiero preguntar algo a ustedes. ¿Quién está incluso en estas clases que fueron habladas acá? ¿Qué tipo de persona? Aqui estão arroladas todas as pessoas. Estão pobres, estão ricos, estão todas as pessoas. ¿Por quê? Habla directamente de aliviar a los pobres, atender a los enfermos. ¿Só los pobres são enfermos? Não. Consolar a los afligidos. ¿Hay ricos afligidos? ¿Dolientes? Total. Entonces, hay que hacer un trabajo especial por todos. Hay que aconsejar a los inexpertos, llorar con los que lloran, estar contento con los que están contentos. Ve que el texto habla de sociabilidad. No es uno quedarse así, separado, quedarse así todo el tiempo en un... No, debe estar en el medio de las personas. Vamos a estudiar en el próximo seminario un poco acerca del segundo dízimo. Y el segundo dízimo tenía como objetivo principal hacer con que la gente estuviera unida, estuvieran juntos, regocijándose juntos, compartiendo juntos. Este es el trabajo que debemos hacer. Sabe, yo tenía un pastor que yo estaba preparándole, yo pensaba que podría prepararlo para estar en el departamento social. Yo lo invité y empecé a treinarlo. Pero una vez yo llegué y él estaba haciendo una atención a una persona en situación de necesidad. Y de la atención yo vi que tenía que cambiar la persona para ser preparada, que no era él. ¿Por qué? Él fue a dar una empanada para la persona que tenía hambre, estaba atendiendo, pero llegó así, téngalo. Él salió, yo pensé, ¿qué pasa? No, entregué a él para que coma. Sí, pero así, ¿está nervioso? No, soy así. No adelanta usted hacer una cosa buena, pero se no lo hace ¿cómo? Con cariño, no cumple el propósito. Hasta puede hacer mal para uno comer algo así, que fue dado así, de esta manera. Y yo hablé a él, pero usted se parecía nervioso. ¿Qué pasó con usted? No, hermano, soy así. Ah, es así, sí. También con su hijo, con su hija, tiene solo una hija. Con su hija, no, pero es mi hija. Ahí está el problema. Hemos que comprender, hermanos, que nuestro prójimo, cuando viene a nuestro encuentro, debe ser tan amado como mi hijo, como mi hermano. Yo debo cuidar de él con mucho cariño. Si no, no adelanta hacer el trabajo. No cumple con el propósito. Y finalmente, varias veces este hermano ha demostrado que no tenía la característica. Un buen hermano, un buen pastor, pero no para esta área, no para este trabajo. Entonces, hay que comprender esto. Hay que tener amabilidad. Hermanos, existen muchos hombres ricos que tienen mucha plata, pero que son muy infelices y necesitan de ayuda. Yo conocí un hombre en Brasil que cuando era su cumpleaños, cuando era Navidad, cuando era fines del año, iba para la clínica, nuestra clínica. ¿Sabe por qué? Tener compañía. No pasar solo las fechas que para él eran especiales. ¿Por qué? Era ancianito, casi 80 años, había trabajado mucho, ganado mucho dinero,
pero nunca se casó, solo ganando dinero. La familia, los hermanos se casaron, fueron saliendo y quedó solo. Y era muy triste el hombre. Cuando estaba con nosotros, contento, pero decía, llego a mi casa muy grande, en el centro de la ciudad, y estoy solo. No tengo nadie, no tengo ninguna persona para me hacer compañía. Una situación muy triste. Y existen miles así. Ahora, cuando empezó la pandemia, recebemos el orden de cerrar las puertas de la clínica por cuenta de aislamiento, ¿no? Y se cerró la puerta de la clínica, pero llegó una señora que viajó como 600 kilómetros y fue hasta la clínica y quedó allí parada hasta que alguien la vio. ¿Qué pasa? No, estoy aquí, preciso hablar con el director. El director vio y habló, mire, yo quiero estar aquí. No, no se puede, estar cerrado. No me importa, quédese cerrado, yo voy a estar, y pago lo que sea, pero quiero estar aquí. Y la señora empezó a pagar por mes como $5,000 para estar allí en una habitación y tener comida y compañía, solo esto. Porque habló, donde vivo me voy a contaminar, donde vivo no tengo nadie por mí, donde vivo no tengo confianza, quiero estar aquí. Y fue una bendición porque estaba cerrado, pero necesitábamos seguir pagando los trabajadores. Y con el dinero de esa señora se puede ayudar mucho en el presupuesto, en la necesidad de la clínica. Y quedó allí solita. Iba una enfermera que quedaba el día con ella, hacía comida y todo, y allí, solita. ¿Por qué? No tiene a nadie. No tiene ninguna persona por él. Entonces, en la asistencia social debemos entender esto. No trabajamos solo con personas pobres, personas en situación de dificultad, pero por el trabajo con personas en situación de dificultad, tenemos la oportunidad de hablar con personas que tienen dinero, que tienen posibilidades. Existen dos trabajos por excelencia en la obra que nos ponen en contacto con gente de dinero: asistencia social y salud. Son los dos que abren puertas así de una manera impresionante. Y debemos aprovechar todas las oportunidades. El trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes. Con sencillez abría delante de ellos las bendiciones que podían recibir, y así despertaba el hambre en el alma por el pan de vida. La vida de Cristo es un ejemplo para todos sus seguidores. Es el deber de todo aquel que ha conocido el camino de la vida, el enseñar a otros cuál es el significado de creer en la palabra de Dios. Me impresiona ese texto porque el trabajo primordial de Cristo fue ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes. No fue la predicación, ¿no? Fue ministrar. ¿Qué es ministrar? Hacerlo, atender, cuidar, extender algo a alguien. Este fue el principal trabajo de Jesús. Tanto es que tenemos en los evangelios descripciones de parábolas, de enseñamientos varios, pero hablando de los milagres, de las curas, de las bendiciones, dice que si fuera a escribir, ni todos los libros del mundo podría caber lo que hizo Jesús, porque todo el tiempo lo hacía, todo el tiempo estaba así, compartiendo bendiciones, compartiendo bendiciones. Ahora, esta cita es muy importante. Hay dos cosas aquí. Sean atentos enquanto leo. Ya es sobrado tiempo de que nos arrepintamos. ¿De qué debemos nos arrepentir? No, debemos
estar arrependidos. ¿De qué? Pecados por omisión. De no haber hecho, que es el mismo pecado por omisión. Debemos nos arrepentir porque hemos recebido luz, hemos recebido oportunidad e quedamos assim. Não hemos hecho. Agora segue. Todo el pueblo de Dios debiera interesarse en la obra de hacer el bien. Yo voy a leer otra vez, miren si hay diferencia. El departamento de Dorcas debiera interesarse en la obra de hacer bien. ¿Cuál está correcta? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Por qué? Este es un trabajo a todos. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Todos nosotros. Y todos somos Dorcas. En esta situación hay una dificultad, porque cuando aparece una situación difícil en nuestra iglesia, no voy a enviar para el departamento social de la iglesia para que lo atienda. No, voy a hablar con las hermanas del departamento social. No, esto ahí es para el departamento social. Pero la inspiración dice, todo el pueblo de Dios, todos nosotros. Es un trabajo en que todos debemos estar juntos. Ahora, debieran unir el corazón y el alma en fervientes esfuerzos para elevar y alumbrar a sus prójimos. Yo quiero pedir, por favor, que repitam comigo estas duas palavras: elevar e alumbrar. Outra vez: elevar e alumbrar. Outra vez: elevar e alumbrar. Este é um curso completo de assistência social em 2 palavras. 2 palavras que resume todo o que estamos falando aqui. Como devemos atender uma pessoa? Elevar e alumbrar. Como hacía Jesus? Uno estava enfermo. ¿Qué hacía Jesus? Curava-lo. E depois, vá e não peques mais. Al curar, ¿qué hizo Jesús? Elevou. E a decir no peques más, ¿qué hacía Jesús? Lo alumbraba. Percebe, hermanos, hemos que compreender esto. Mire, yo llego a una casa que necesita de receber una canasta de comida. Tienen hambre, yo les voy a regalar comida. Esto va a satisfacer la necesidad de ellos. Voy a ayudarlos. Pero si entrego la comida y me voy, no pregunto nada, no hago nada, después van a necesitar de comida otra vez. Y yo tal vez no tenga para darle. Entonces, mi donación de comida ha resuelto el problema. No, por un poquito de tiempo, pero el problema sigue allí. Es más o menos así, mire, una persona llega en la casa, usa el timbre para llamar, ¿no? Usted tiene 2 opciones. Una, va hasta la puerta, habla con él, pregunta lo que quiere. La segunda, rompe el filo del timbre. No tendrá más sonido, pero la persona está allá. Va a seguir batendo, va a seguir llamando hasta que usted vaya. Entonces, hemos que comprender que nuestro trabajo va além. Debemos hacer algo más. Y esto es elevar y alumbrar. Si llevo comida a una persona, tengo que saber por qué necesita de comida. Claro, necesita de comida para comer, claro. Mas ¿por qué no tiene comida? ¿Por qué no tiene dinero para comprar comida? ¿Qué está mal? ¿Cuál es la razón de esta situación? ¿Cómo podemos cambiar la situación? Y ahora vamos a ayudarlo a cambiar la situación. Y esto es alumbrar. Usted llega a una pareja que está en discusión, están ahí mal. No, voy a orar con ustedes y ora con ellos y se va. ¿Está resuelto el problema? Van a seguir peleando.
Hay que tratar el asunto, hay que orar con ellos, pero también ver lo que está mal, o qué se puede hacer para cambiar la situación. Y así sucesivamente, elevar y alumbrar. Ahí viene la cuestión que yo, por ejemplo, tengo mucho miedo de lo que va a pasar con el mundo por la situación de la vacuna para el COVID. ¿Por qué? Las personas están entendiendo que van a usar la vacuna y ya no habrá más el problema. No cambian hechos, no cambian la vida, no cambian la manera de vivir, y usan la vacuna y todo está bien. ¿Y qué va a pasar? Van a seguir enfermos, van a seguir igual. Y ahí van a entrar en desesperación porque la vacuna no ha resuelto el problema. Entonces, elevar y alumbrar. Vamos a tener siempre esto en cuenta. El trabajo que debemos hacer por nuestro prójimo es el trabajo de elevar, sacarlo de la situación donde está y alumbrarlo, hacerlo comprender lo que necesita, ayudarlo a no necesitar más de ayuda. Ahora, hermanos, este texto es muy fuerte, muy pesado. El ministerio de bondad, 42:2. Hermano, por favor, lea para nosotros. El trabajo fiel es más aceptable por parte de Dios que el culto más celoso y considerado más santo. El verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Las oraciones, las exhortaciones y los discursos son frutos baratos que con frecuencia están vinculados entre sí. Pero los frutos que se manifiestan mediante buenas obras, en la atención de los necesitados, los huérfanos y las viudas, son frutos genuinos y crecen naturalmente en buen árbol. Gracias. Este texto es muy fuerte, ¿no? Las oraciones, las exhortaciones y los discursos son ¿qué? Frutos baratos. Imagine. Orar por alguien y Dios considerar como ¿qué? Fruto barato. Hacer una exhortación y Dios considerar como fruto barato. Los discursos, podríamos decir hasta las predicaciones, frutos baratos. Pero ¿cuándo son frutos baratos? El apóstolo Tiago habla. Si tu hermano tiene necesidad y viene a hablar con usted y usted habla así, vaya en paz, yo voy a orar por usted. ¿Qué tipo de fruto es este? Barato. No vale la pena. No se puede hacer. Pero el fruto genuino se manifiesta mediante ¿o qué? Buenas obras. No es que necesitamos de ellas para ser salvos, pero es que no seremos salvos sem ellas. Porque no nos esforzamos para hacerlo, porque aquí dice o qué? Crecen como? Naturalmente. Pero ya hemos estudiado ayer que si Cristo está dentro de nosotros, esto va a acontecer naturalmente. Pero si no está acontecendo, si tengo que me esforzar para hacerlo, es porque Jesús no está dentro de mi corazón. Y si no está dentro de mi corazón, soy un creyente que está perdiendo su tiempo. Me voy a perder. Es fato. Entonces, hemos que tener eso en cuenta. El verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. La atención a aquellos que sufren, los necesitados, los huérfanos y las viudas. Sabe, hermanos, aquí, América del Sur, América Central, no tenemos tantas viudas, tantos huérfanos. Hay, pero en necesidad no hay tantos. Pero cuando llegamos en África, por ejemplo, son miles de huérfanos. Casi no hay, casi no hay. Vemos, por ejemplo, hay algunas hermanas viudas, pero que
quedaron con la jubilación de su esposo, alguna cosa, tiene su atención, pero cuando llegamos en África es diferente, no tienen nada, nada. Yo hablaba con una hermana y era una hermana muy, muy diferente porque así negra, pero de ojos verdes, sí, diferente, muy linda la señora, casi 80 años. Y yo pregunté cómo vivía ella. Y me habló de lo que Dios me da. ¿Y cómo Dios le da? Bien, a veces me regalan una fruta, a veces me regalan un pancito, y así voy viviendo. Y me pidió una bolsa de carbón para hacer paquetes menores y vender para tener dinero. Hicimos el cálculo, iba a ganar con aquilo como $7 al mes, la ganancia. E iba a vivir con esto. E hicimos un proyecto con ella de atender a ella mensualmente. Enviar una ayuda mensual para la región. Porque es una viuda nuestra. Entonces, esto que necesitamos tener en cuenta, atender de la mejor manera, no a veces lo que la persona nos pide, pero lo que necesita. A veces nos pide menos, a veces más, a veces no lo que necesita, pero debemos ter el cuidado de hacer el mejor. Caso contrario, podemos hasta ayudar, podemos hasta hacer algo, pero como es llamado, fruto barato, no tiene valor. No tiene por qué ser hecho. Ahora sí vamos a poder entender un poquito mejor qué es lo que estamos hablando. Asistencialismo es todo el trabajo hecho en el sentido de solucionar el problema temporal de alguna persona, o aun que no viene a ser la solución del problema en el futuro, pero el auxilio en la emergencia. De manera general, este trabajo es realizado con poco control. Asistencialismo, entonces, yo estoy andando en la calle, llega uno y habla, me dé ahí 20 pesos. Y yo pongo la mano en mi bolsillo, le doy 20 pesos y me voy. No quiero saber quién es él. No quiero saber por qué quiere este dinero. No quiero saber lo que va a hacer. E por vezes puedo salir ainda pensando, no, hoy ayudé a una persona. Pode ele agarrar estes 20 pesos, juntar com algo mais, ir a comprar droga, comprar cigarrillo, alguma coisa, porque eu não lo compreendi. Então, não tenho praticamente nenhum controle. Não é solução do problema de la persona. Puede estar poniendo más en el problema. Entonces, hemos que tener muy atento a esto. Asistencialismo, puedo hacer hasta con una canasta. Yo voy a una casa de personas que ayudo, entrego a él una canasta que he juntado en la iglesia, lo atendí con comida, pero me voy. No quiero saber lo que más está pasando, por qué él tiene esta necesidad. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo un poquito más do que esto? No procuro saber. Esto es asistencialismo. Este es un trabajo que sí se puede hacer, pero que no es completo. No va a solucionar el problema. Es como, vamos a hacer una aplicación como misioneros. Es yo llegar a una persona que está viniendo a la iglesia, y la persona dice así, ¿cómo hago para ser un miembro de la iglesia? Mire, no coma más carne, cambie la ropa y guarde el día sábado y podrá ser miembro de la iglesia. Hablé todo que aparentemente la persona necesita escuchar, pero ¿solucioné su problema? No, pero le dé algo, una respuesta. Pero no podemos hacer así. ¿Cómo debemos hacer? No quiere saber. Voy a estudiar en su casa.
Não é assim que hacemos? Agarramos o princípio de fé e ponto a ponto vamos estudando, ensinando cada ponto. Igual, quando vamos atender uma pessoa, temos que ver como fazer, por que ele necessita. Caso contrário, o trabalho não vem a ser a solução do problema. Assistencialismo, que por cierto não está em dicionário, é em realidade uma deformação em la prestação de assistência social, que implica em el intercâmbio de favores e critérios pouco claros em la forma de seleção de los beneficiários. É um cambio. ¿Sabe o que é isto que o governo hace? O governo dá uma pequena ajuda para você, em cambio de algo que você hace para ele. Sí. Por exemplo, em Brasil, durante 15 anos estuvo um partido que roubou muito dinheiro em el poder. Pero que fizeram eles? Em la região mais pobre de Brasil, fizeram algo que se chamava Bolsa Família, em português. E hacía uma donação de um dinerito pequenito, assim como talvez, $40 donavam para uma família que nunca havia tenido dinheiro. E agora milhões de pessoas recebiam este dinheiro, diziam: este governo é bueno, tenho que mantê-lo. Pero seguiam pobres, miseráveis, porque o dinheiro não era suficiente. Só que quando chegava o tempo de la votação, vamos votar em eles porque nos dão dinheiro. Que é isto? Assistencialismo. Como hacemos assistencialismo em la igreja? Mire, você tem uma necessidade, você necessita de ajuda, uma canasta, le vou dar, pero quero fazer um culto em sua casa. E se não quer o culto, não le vou ajudar. Não, le vou dar alguma ropita, pero tiene que venir a la igreja. Se não viene a la igreja, não le vou ajudar. Mire, hermanos, não estou dizendo que não devemos predicar a las personas que estamos ajudando. Claro que devemos. Pero lo que não puedo é condicionar. Solo vou ajudar se você viene. Solo vou dar se você me dá. Caso contrário, o que estou fazendo? Assistencialismo. Estou trocando. Estou cambiando. Um obreiro em Brasil me falou assim: hermano, não, eu hablo assim. Eu digo: mire, el dia domingo vamos regalar canastas em la igreja. Se você for assistir el culto, quedar-se para depois, hasta te llevo para sua casa. Pero se não for, eu vou dar a outra pessoa. Eu falei: hermano, não lo haga. Por favor, não lo haga. Não, hermano, não quer nada com Deus, vou dar comida a ele. Não, que tenha hambre. Esse é o espírito de los dos hijos del trovão, não? Que venga fuego e destrua a todos. Não está bueno. Eu falei: não, hermano, não é assim. Há que seguir apoiando. Quando a palavra de Deus diz para forzá-los a entrar, é por carinho, é por atenção, é por cuidado, não é desta maneira. Então, devemos ter cuidado com isso. Agora, não condicione a la venida de la persona a la igreja como forma de ele receber ajuda. Pero, quando ajude uma pessoa, sempre hable a ele do amor de Deus. Sempre presente a ele de uma maneira muito sencilla, que há irmãos que querem ajudá-lo, querem apoiá-lo mais. Porque uma pessoa em necessidade que aceita Jesus, 80% de seu problema já está resuelto. O restante é fácil. Então, vamos ser evangelistas todo o tempo, pero não vamos usar meios de condição, de obrigação, porque isso vai fazer mal a nosso trabalho. Esto eu saquei de um correio em Brasil, esta definição. Agora, assistência social. O que é assistência social? De acordo com
a definição da Academia Espanhola: assistência que prestam a las administrações públicas a las personas necessitadas. É definido como serviço gratuito de distinta natureza a los miembros de la comunidad social y las necesidades de aquellos que no disponen de recursos suficientes. Así es, el resto de su vida. Así es. Exatamente. Esto es asistencia social. É você ensinar a pessoa a sair da situação onde está e chegar ao ponto de cambiar a situação. Eu estava saindo de minha oficina em Brasil. Isso tem como 15 anos, mais ou menos, 16 anos. Eu estava saindo de minha oficina, junto com o pastor. Em este tempo eu era obreiro. E passavam dois homens com um ninho. E chegaram a nós e falou: pastor, me dê 10 reais, é como $2. Me dê $2. Eu mirei a ele e falei: por que você quer $2? Não, é porque eu tenho minha esposa, eu estava viajando com minha esposa e com ele, e com a esposa de ele. Salimos do norte de Brasil indo hasta o sul. A viagem que eles estavam fazendo era como de quase 6.000 quilômetros em bus. E quando estávamos passando por aqui, minha esposa, que estava embaraçada, começou a ter o trabalho de parto. E teve que sair do bus e foi até o hospital e nasceu meu filho. Pero eu não tenho nada. Eu estava indo para a casa de minha suegra, que ia nos receber, cuidar de minha esposa. E não tenho nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Hasta não tínhamos dinheiro para comer, porque o viaje de aqui hasta a casa de minha suegra eram só 12 horas. Eu falei: em este tempo não comemos, e quando chegar allá comemos. Então, estamos em esta situação. Eu estou vivendo em um hotel muito sucio, muito feio, que existe em uma calle no centro da cidade, e por dia eu pago $2. Eu não tenho dinheiro para pagar hoje, por isso necessito de $2. Eu mirei a ele e pensei assim: ou este homem é bueno de contar histórias, ou $2 não vai resolver nada. E segui perguntando: pero quanto tempo tem isto? Já tem quase uma semana. E como comem ustedes? Al lado do hotel há uma panaderia. E me regalaram uma caja de té. E me regalam pan viejo en la noche, que los uso para comer. Agarro el té, pongo en una olla que tenía en el cuarto, en la habitación, y agarro agua de la ducha caliente, y así hago el té. Yo, mi esposa, él, la esposa, vão a comer esto, y así Dios no ha dejado que tengamos hambre. Eu mirei al pastor que estava comigo e falei: hermano, ¿estás comigo? Sí. Entonces, vamos. Eu falei: Senhor, mire, não le vou regalar $2, pero me dê a direção. Vou allá. Eu vou ajudar a você, pero quero ir a ver. Es lejos, não há problema. Eu vou. Está bem. Me regalou a direção. Eu falei: mire, pero esta calle é uma calle bueníssima, não há hotéis destes que você está falando. Sim, pastor, parece que não, pero você está andando, há uma callecita pequena que entra assim, al fondo está o hotel.
Yo hablé, no conozco, pero vamos a ver. Entonces voy allá. Agarré el carro junto con el pastor, estábamos yendo, él veo a me llamar. Yo pensé, va a decir que es mentira, que no es verdad. Porque, hermanos, les voy a dar un dato mío, personal, no es dato de libros, es de mi trabajo. De cada 10 direcciones que yo recebo para ayudar a alguien en estas situaciones, 7 no existen. Y 2 de las 3 no son exactamente lo que ellos tienen dicho. En general, una es verdadera. Esto es realidad de años de trabajo. Bien, él veo y habló, pastor, ¿está yendo allá ahora? Sí, estoy. Por favor, ¿puede nos llevar juntos? Es lejos y queremos ir. Mire, en general, yo no pondría a una persona que no conozco dentro de mi carro, porque es peligroso. Pero llegó él así, levantó la camisa. Mire, no tengo armas, no tengo nada. Yo soy una persona buena. Para que yo vise, ¿no? Si quiere, puede mirar aquí. No tengo nada. Solo quiero ir junto con usted. Y ahí, venga entonces. Había un niño con ellos. Él fue a mi lado. El otro fue al fondo, en el banco de atrás. Y el pastor a su lado. Porque los dos teníamos en la visión, ¿no? Para ver lo que pasaba. Y nos fuimos allá. Parqueé mi carro en la calle bonita, como yo conocía. Él, venga, pastor. Y llegamos, había verdaderamente una calecita. Entramos en la calecita y llegamos hasta el hotel. No era sucio, era podrido, terrible, inmundo, un lugar así, nauseabundo. El olor era horrible. Entramos en la casa, estaba la señora con un bebecito de una semana. Se veía que era así, envuelto en trapos, así, no tenía nada. Y solo que existía algo que no sabíamos. La esposa del otro tenía un bebé de 2 meses. Y yo hablé, ¿por qué no me dijiste que había más un niño? No, no quería que pensaste que yo estaba mintiendo, por ser mucha cosa. Y finalmente miré la situación. Allí había una abuela con té y un paquete de pan blanco, exactamente como había dicho él. Otra vez miré a mi pastor y hablé, ¿estás conmigo? Sí, hermano, estamos juntos. Entonces, vámonos. Yo hablé, mire, voy a pagar aquí, voy a tirar ustedes de aquí, vamos para la iglesia. En la iglesia teníamos habitaciones. Ustedes van a estar allí. Esto era un día jueves. Mañana voy a buscar algunas cosas para ustedes. Sábado, ustedes van a pasar el día con nosotros. El día domingo voy a ponerlos en el bus para seguir en viaje. ¿Está bien? Juntamos todos, hizo 2 viajes para llevarlos hasta la casa, hasta la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, fui a comprar comida para ellos. Había una cocina donde ellos mismos podrían comer y todo, preparar su comida. E empecé a llamar a las hermanas y contar a las hermanas el problema de 2 niños. Y las hermanas empezaron a hablar entre ellas y todo. El día viernes pasé todo el día en las casas, agarrando un poquito aquí, un poquito allí, un poquito allá. Finalmente yo tenía 2 maletas así, llenas de cosas para los niños. Y para las señoras y todo. Y el dinero para eles viajarem, seguir viaje. El día sábado la iglesia estaba toda esperando para conocer los niños. Conocer a esta gente, querían conocer, querían ver. Hicimos, participaron de la reunión, todo. El día domingo los colocamos en el bus y siguieron para donde iban a hacer el viaje. No tuve más contacto con ellos.
en este tiempo no era común celulares, prácticamente uno no tenía. Ellos no tenían contacto. Yo les regalé la dirección de la iglesia, pero creo que nunca procuraron. Solo que fue muy interesante que así como uns 15 días después, una hermana me llamó y habló: hermano, ¿sabe que necesitamos? ¿Qué, hermana? De más algunas familias como aquellas. Fue buenísimo para la iglesia. Por favor, busque más. Porque la iglesia estaba contenta. Ahora, lo que quiero traer a ustedes. Si yo hubiera dado $2 para este hombre, ¿qué tendría hecho yo? ¿Asistencia social o asistencialismo? Asistencialismo. ¿Qué trabajo fue hecho? Asistencia social. Sí. Entonces, hemos que compreender que este tipo de trabajo es lo que tenemos que hacer. Siempre. Siempre que uno viene a nuestro encuentro, debemos trabajar no solo para hacer algo en el momento, pero para cambiar la vida de él. A menos que sea, hay situaciones especiales que puedo hacer asistencialismo. Ejemplo, hay un terremoto, hay un huracán, las personas están fuera de la casa, no tienen comida. Agarramos aí olhas, vamos hacer sopa y vamos regalar a todos. Es una situación de emergencia, es diferente. Pero no puedo vivir haciendo solo cosas de emergencia. Hay que hacer el trabajo bien hecho y hecho a tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre asistencialismo y asistencia social. Asistencia social, esta definición es muy importante. Es un trabajo gratuito, planeado, continuado, con participación del usuario y control. Gratuito, la persona no debe pagar para ser atendida. Ela é atendida porque tiene una necesidad y no necesita pagar por eso. Planeado, ¿qué quiere decir planeado? Tengo un plan de atención, una estructura de atención, tengo un proyecto de atención. No voy a hacer de cualquier manera, no, voy a hacer con la debida atención. Continuado, es algo que por cuánto tiempo tengo que atender a una persona en necesidad. Por el tiempo suficiente que él deje de ser una persona en necesidad y pueda caminar con los propios pies. O por el tiempo suficiente a ver que él no quiere caminar con los propios pies. Que hay algunos que no quieren seguir siendo ayudados todo el tiempo. Este no se tiene como ayudar. ¿Comprenden lo que quiero decir con lo que no quiere caminar? Solo quiere ayuda. Estávamos visitando ahora El Salvador, visitando los campesinos y viendo cómo podríamos ayudarlos a tener una cosecha más efectiva. Íbamos a hacer un curso, como hicimos un curso de agricultura orgánica. Uno que recebe ayuda de la iglesia habló: no, pero no voy al curso. ¿Pero por qué? No quiero, porque no tengo tiempo, pero es solo una semana. No, mas no voy, y todo. Y finalmente, el hermano le dio algunas informaciones. No, así está bueno, así está bueno. No quería cambiar la situación. Y ahí preguntamos a él: pero aquí llueve todo el año. No, 6 meses al año. 6 meses al año yo hago la plantación de maíz. Y los otros 6 meses del año, ¿qué hace? Descanso. ¿Cómo? Sí, descanso. Ahí hicimos el cálculo, ¿no? En los 6 meses que trabaja, no trabaja el día sábado.
Entonces se coloca ahí, el año tiene 52 meses, 52 semanas, casi un mes más no trabaja. Entonces era adventista de 7 meses, movimento de reforma, ¿no? Porque descansaba 7 meses al año, no solo el 7º día. Y hablamos a él, hermano, tiene que cambiar esto. No, pero no quiero. ¿Debe seguir recibiendo ayuda una persona así? No se puede. No se puede. Entonces, cuando se habla aquí de participación del usuario, es esto. Jesucristo veio a salvar a todos, pero ¿cuántos serán salvos? Los que aceptan su sacrificio. Los que por su sacrificio cambian la vida. Los que recibieron. Los demás no serán salvos. ¿Por cuenta de Jesús? No, por cuenta de la decisión personal. Esto es con participación del usuario. Y control, el control tanto de lo que le estoy regalando, tanto de cómo él está trabajando, tanto de cómo está quedando la situación normal de la vida de él. Entonces, cuando usted piensa en hacer un trabajo, hay que pensar en estas cosas. El trabajo debe ser gratuito, planeado, continuado, con participación del usuario y control. Este es verdaderamente un trabajo de asistencia social o un trabajo de promoción social. Ese es el verdadero trabajo social, ya que ayuda a la persona en la situación en la que se encuentra y lo pone en una posición de retorno a la sociedad y la dignidad. Desarrolla el trabajo de promoción cuando se hace la orientación y se presta condiciones para el usuario dispuesto a resolver sus propios problemas y dejar de depender de la ayuda del Departamento de Bienestar. Esta es asistencia social. Vamos a ayudar a la persona hasta que salga de su situación y pueda caminar con sus propios pies. Solo una orientación. Cuando hacemos trabajo de asistencia social en nuestras iglesias, somos voluntarios del Departamento Social, podemos nos presentar como voluntarios o como agentes sociales de la iglesia, alguna cosa así. No podemos hablar que somos promotores sociales o trabajadores sociales, porque estos son aquellos que hicieron esta carrera, que tienen este título. Y no lo podemos usar porque es como decir que es ejercicio ilegal de una profesión para la cual no tiene el título, ¿no? Puedo decir, no, soy misionero de una iglesia y hago trabajo voluntario ayudando a las personas. O soy miembro de la iglesia y miembro del departamento social de mi iglesia y así hago el trabajo. Entonces, esta definición es una definición muy importante. Convertirse en un obrero tenaz, continuar pacientemente en el bien, hacer que demanda la obra desinteresada. Es una tarea gloriosa sobre la cual sonríe el cielo. La obra fiel es más aceptable a Dios que el culto más celoso y que se considera el más santo. Otra vez, ¿no? Otra vez. El trabajo bien hecho es más aceptable a Dios. El verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Ahora, queridos, esto me impresiona mucho. Jesucristo, ¿qué tipo de trabajo hacía y hace Jesucristo? ¿Asistencialismo o asistencia social? Ve qué lindo. Jesucristo no ha venido para ser servido, pero para servir. Encontramos el hombre, Isaías 1, 5 a 7, perdido entre delitos y pecados, enfermos y vestidos con andrajos de inmundicia. Esta es la situación del hombre. Terrible la situación. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta es la situación del hombre. Ahora,
viene por esta situación, se aleja de Dios, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La situación del hombre. Ahora, él empieza a encontrar con Jesús, que vino buscar y salvar a lo que se había perdido. E quando tem ele encontro, mas agora em Cristo Jesus, vosotros que em outro tempo estáveis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De lejos, agora cercano. Pero não é suficiente para Deus. Ele quer mais. E aqui está. Já nos chamaré siervos, porque el siervo não sabe lo que hace su Senhor, mas os he chamado amigos, porque todas as coisas que oí de mi Padre os he hecho notórias. De podrido, de enfermo, a amigo de Deus. Pero ainda é pouco, ele quer mais. E aí viene. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque aún não he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, e diles: subo a mi Padre e a vuestro Padre, a mi Deus e a vuestro Deus. Como hizo Deus? Como hizo Jesús? Un cambio completo en la vida del hombre. De inmundo, enfermo, a hijo de Dios. A tener el privilegio de ser llamado hermano. Honra. Lo erguió. Lo alumbró. A ser así, hijo de Dios. Así, hermanos, está la gloria de erguer a un caído. Sacarlo de allí. Es maravilloso pensar en alguien que vivía en la calle y que ahora es mi hermano. Participa de la Santa Cena junto conmigo. Imagina qué cosa linda. Este es el trabajo de Jesús. Esto ha hecho por nosotros. Tal vez no vivíamos en la calle, nada de esto, pero estábamos lejos de Él. Nos amaba el pecado, pero nos ha rescatado. E aqui temos o privilégio de estar a seu lado. É maravilhoso pensar em isto. E eu quero concluir esta charla com esta cita de la inspiração. Não puedo instar demasiado a todos os miembros de nuestras iglesias, a todos los que são verdadeiros misioneros, a todos los que creen en el mensaje del tercer ángel, a todos los que apartan su pie del sábado, para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo es la que Dios requiere de que su pueblo haga en este tiempo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Requiere. Necesitar. Otro sinónimo, ¿qué más? Requiere. Exige. Es una exigencia. Es un orden. Podemos decir así. Es lo que Dios ordena que su pueblo haga. ¿Puedo leer así? Sí. Es una orden de Dios. No es obra señalada por Él. No nos deja en duda en cuanto a dónde se aplica el mensaje y al momento de su cumplimiento señalado. Ministerio de Bondad 37. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Leer el capítulo 58 de Isaías. ¿Qué vamos a encontrar allí? El trabajo de asistencia social. Y cómo la gloria de Dios se manifiesta a través de este trabajo. Entonces, hermanos, ahí concluimos este asunto. Yo quiero abrir para alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna colaboración?